Siguiendo la ruta de Gladys Basagoitia, nuestra poeta celebrada. Hace muchos años que conozco la poesía de Gladys Basagoitia. En el momento, poco se habla de esta importante poeta peruana que tuvo la generosidad de traducir una breve antología, Mujer, Mapa de Música, publicación del poeta Jorge Luis Roncal, sobre 3 poetas peruanas, Rosina Valcárcel, Ana Berta Vizcarra y yo. También tradujo la poesía de Sonia Luz Carrillo y otros poetas en distintos momentos. Nos envió libros sin pedirnos nada. Más adelante escribieron un artículo extenso sobre mi poesía. Y Gladys Basagoitia tuvo también la generosidad de traducir este artículo al italiano. Al recibir estos 3 libros, tomé al azar El Loto de la Paz. Realmente es lo que estamos necesitando en estos momentos. Gladys dice: cabalgo las arriesgadas olas de la vida, con júbilo rompo el ciclo vicioso. Gladys Basagoitia tiene una vida completamente ligada a la poesía, bióloga de profesión. Su poética es un canto a la naturaleza del hombre, del mar, de los ríos. Los lugares menos inadvertidos se hacen grandes para la poeta. Cada poema inicia con minúscula. Conversé varias veces con Gladys. Cada conversación muy exquisita. Un día me dijo que vivía sola, que cada día se cambiaba de vestimenta, que se pintaba los párpados de acuerdo al color del vestido, que se ponía perfume. Quedé asombrada. Entonces le pregunté su edad. Me dijo como 90. Quedé pasmada, porque a veces siento que tengo como 100 años. Me da una lección de vida. En las notas de internet salen diferentes fechas, le dije. Me contestó que la inscribieron años después que nació en Lima. En su última llamada me dijo: desde que te leí me interesó tu poesía, además por insertar algunas palabras en aymara. Nuevamente sorprendida, me contó que la primera infancia y la segunda, sus padres la llevaron a Tacna, y allí conoció a muchas personas y a una bella joven que apellidaba Maquera. Le gustaba ir a los ríos, observar las piedras, y con los años en Italia no escribe en español, sino en italiano. Se fue a Italia en los años 70. Su entorno es el italiano. Las piedras serán una fuerza de poderío espiritual en su vida y en su poesía. Entender la idea es un poema suyo. Entender la idea de un cuadro. Todos los poemas de Gladys son exactamente como cuadros de pintura que se prestan a muchas lecturas. Esos cuadros no se ven fríamente desde afuera. Adentro encuentro unos brochazos
entre acuarelas y óleos dentro suyo y que están, dice Gladys, en lo profundo de nosotros. Claro, no es fácil ese significado, debe estar enraizado en nuestros núcleos arbolados con raíces de Lima, Tacna, Italia. Sigue Gladys, comprender la naturaleza de la vida. Se debe comprenderla, quererla, y en esos días, con mucha razón, me di cuenta que los poetas y artistas son como adivinos de los tiempos que nos llegan. Sigo con la poeta, acercándonos a su ausencia. Digo, esa ausencia maravillosa de haber vivido la infancia y parte de la adolescencia en el pueblo aymara de Tacna. Gladys dice, sumergiéndonos completamente en su curso, en el curso del hábitat, con sus cielos, la llovizna, los pájaros, las gaviotas, la lluvia. No se desprende de la infancia. Gladys sigue, enriqueciéndonos con ella, sin preocuparnos de los pormenores. Se trata de una experiencia de viajar, de una conciliación e investigación, como explorar la complejidad de la vida para saborear toda la belleza. Un poema que me gustó mucho es Piedras. ¿Será porque también soy una recolectora de piedras, de los ríos, de los mares, de los riachuelos, de todos los lugares donde hay agua? Sí, las piedras tienen un lenguaje. Las piedras de los ríos, mares, cataratas, ojos de agua de Tacna, de los pueblos de Lima, Italia y otros espacios que nuestra poeta recorrió. La poeta habla en silencio. Besadas por el mar, esculpidas, alisadas por el tiempo. Exactamente, la poeta Gladys siente la fuerza magnética de las piedras en todos los colores, portes, inmensas piedras pequeñas, las piedras del mar, de la orilla de la vida y de ella misma y de todos. Gladys dice, hechizada, las llevaba a mi casa. Como una niña, nuestra poeta, pues todos somos niñas o niños finalmente, buscamos piedras en la orilla de lo existido, de lo vivido. Las piedras eran oro de granito, tesoro de la vida que donaba. Que te dona la vida, Gladys, esa existencia ejemplar de vida. Termino con 2 versos. Piedra de Sol, de Octavio Paz, a propósito de las piedras. Dormir sueños de piedra que no sueña, y al cabo de los años, como piedras, oí cantar mi sangre. Termino mi texto y presento a Sonia Luz Carrillo, una queridísima poeta peruana, muy allegada a Gladys. Claro que ubicamos la poesía de Sonia Luz más o menos en la generación del 70 y la de Gladys los años 50, 60 es anterior. Profesora de la Universidad Mayor de San Marcos, profesora principal. Publicó varios libros de poesía. Viajó a Europa, dio conferencias y recitales en Francia, en España, en la Universidad de Salamanca. Muchos años me unen a Sonia Luz. La quiero mucho, la respeto, estamos hermanadas de por vida. Te escuchamos, querida Sonia Luz. De por vida, hermanadas, de por vida entre nosotras y con la poesía.
Y en ese sentido, yo tengo que agradecerte muchísimo. Sí, soy profesora en la Universidad de San Marcos y he trabajado en distintos lugares, no solamente en San Marcos, por supuesto. He tenido la suerte de caminar, de tener experiencias fuera de nuestro territorio y también en distintos momentos, en distintos lugares de nuestra patria, donde precisamente tuve el privilegio de conocerte, Glorita, ¿no? Hace tantos años ya, y iniciar una conversación, un diálogo nunca interrumpido. Yo creo que es una de las cosas muy buenas, muy bonitas que nos ha dado la existencia, esta relación, esta amistad tan respetuosa y donde hemos aprendido a apreciar cada uno de nuestros momentos y de nuestra creación. Cada una tenemos una línea distinta de trabajo y sin embargo la poesía ha estado reuniéndonos en diferentes escenarios y cada encuentro es un abrazo muy, muy fraterno. Decimos ambas que somos hermanas en poesías de hace mucho tiempo. Este trabajo con la poesía también me ha permitido conocer seres maravillosos como es el caso de Gladys Basagoitia. Con Gladys nos conocemos más o menos desde la década del año 80, en el que me sorprendió un día con esa, no sé si llamar humildad, con esa sencillez que tienen los grandes, porque los grandes siempre son simples y sencillos, ¿no? Sin poses. Y un día me llama por teléfono alguien y me dice que había leído algo y que si podíamos encontrarnos. Entonces yo rápidamente le invité a mi casa, a Pueblo Libre, y conocí, así es como conocí a esta bellísima dama, una mujer espectacularmente bella, con unos ojos maravillosos, y entonces iniciamos también una conversación en poesía. Años después, como ha referido Gloria, Gladys tiene una generosidad tan grande, no solamente con nosotras, con Gloria y conmigo, con Rosina, ha publicado, ha traducido a varios poetas, un buen número de poetas, y ella ha tenido la gentileza de hacerme traducciones de mis poemas y además gestionar la publicación de mis poemas en dos antologías muy importantes. Hay una antología donde estoy traducida por ella, una antología que se titula El paisaje del alma. Y bueno, es increíble la cantidad de grandes nombres en los que ha incorporado mi trabajo poético. El paisaje del alma se llama y estaba en internet hasta hace poco, debe estar todavía. Y luego ha publicado en una antología también de mujeres, ¿no? De poemas que tienen que ver con la experiencia humana de ser mujer y que también se editó en España, en Italia, con una traducción que le debo. O sea, hay muchas razones para estar profundamente agradecida, agradecida a Gladys por estos gestos y ahora agradecida a Gloria por esta invitación a poder testimoniar mi gratitud para con Gladys. Cuando Jorge Luis, que también está ahí, Jorge Luis vino a casa, tuvo la enorme gentileza de acercarme los libros, yo escogí rápidamente, ¿no? Me dejará mentir, en cuanto yo vi La lealtad de los girasoles, este libro, lo elegí, él fue tan gentil que me dio a elegir cuál de los dos libros iba a tratar, y elegí rápidamente este libro porque me pareció especialmente motivador desde el título, ¿no? Esa lealtad de los girasoles. Gloria ha referido su afán, su gusto por las piedras. Yo podría decir que soy un ave, porque para mí los vegetales, las flores, los frutos, las verduras, todo eso forma parte dentro de la creación, forma parte de lo más amado, de lo que tengo más aprecio. Será por eso que estos girasoles, que además son de por sí un poema, se la pasan buscando la luz. Me gustó desde el título.
este texto que yo he preparado entonces con muchísimo cariño para Gladys, a propósito de este libro, La lealtad de los girasoles, ¿no? Y entonces les voy a contar lo que encontré. Mirar a lo alto, buscar, beber con insistencia la luz. Esa lealtad de los girasoles es lo que hallamos en cada breve texto que conforma el libro de Gladys Basagoitia, y que fue el que yo elegí para esta tarde. ¿Para qué la luz? En este libro se le confiere a la luz una serie de significaciones y también de acciones. Es interesante, por ejemplo, observar que para el disfrute de la luz, para que el disfrute de la luz sea pleno, es necesario la abertura de la conciencia, un persistente estado de alerta. En un texto, se titula Atizar los sueños, se encuentra en unos cuantos versos todo un discurrir al respecto. Y leo. Atizar los sueños. Crecer sembrando, cosechando la luz. Fatigo, me desgarro. ¿Qué es lo que me empuja a persistir? ¿Por qué con amor atizo los sueños y siempre me levanto al clarear el día? Está aquí esta necesidad de levantarse a afrontar el día con el estímulo de esta cosecha que es la luz. La luz que brilla en cada página de este libro no es solo la del entendimiento, la del conocimiento, es aroma vital que procede de lo alto. Una energía infinita, dirá. Sí, una energía infinita, pero alojada en el pecho. Es una hermosa imagen. Eterno, inmenso, son expresiones que remiten a espacios inconmensurables. Pero aquí, sabiamente, la voz que habla en el poema nos conduce al espacio del pecho, al espacio de la intimidad. He aquí otro de los grandes temas que guarda este conjunto de textos, y es el de la trascendencia. Es la fe que vence tinieblas y que ayuda a sobrevivir a toda acechanza y reconforta en las múltiples horas de dolor. Leo para ustedes este poema que es eterno. Eterno se manifiesta en la esencia de los elementos. La energía infinita es eterna, no es visible, aroma vital de la vida. Su gloria resplandece en el pecho, ilumina el conocimiento, turbados, pero no angustiados, vivificados por el Espíritu, confiando en la esperanza del Espíritu que nos vuelve libres, y desde las tinieblas llega la luz. La complejidad de la existencia queda expuesta en distintos momentos. Hay recuerdos que actualizan sensaciones, como las expresadas en este meditado texto, en el que a partir del viento que se percibe, se abre la conciencia a la dignidad del cuerpo y de su carácter indispensable. El poema se titula precisamente También cuerpo. Llega rumoroso del mar un ligero soplo de viento, algo pensado y no dicho a su tiempo, un perfume más que una sensación, y se manifiestan los sentimientos en una atmósfera rarefacta, transparente, y quedo en la sombra, buscando más íntimas satisfacciones. Parece que todo fuera absorbido por el enigma. Y la verdad
es un golpe en el estómago, no solo espíritu ardiente, sino también carne, nervios, sangre. Ser conscientes que el alma necesita también un cuerpo. Como vemos, poesía narrativa que comunica con hondura observaciones y hallazgos en torno a la experiencia humana, denotada ¿dónde? En los gestos sencillos, cotidianos. Por ejemplo, en esta estampa hogareña que tiene como protagonista, muy simpático, muy hábil dentro del texto, tiene como protagonista la conciencia que recuerda el sentir de la niña frente a las señales de ternura entre sus padres. Y se titula el poema Madre. Madre, al improviso me llega la imagen de mi padre que con ternura te teñía la cabellera plateada, de ese negro luminoso que tenías y que yo admiraba de pequeña. Madre, te veo cuando sonriente abrazabas el ramo de rosas rojas que mi padre te regalaba el día de diciembre de nuestro cumpleaños. Cuánto me hace falta vuestro abrazo, decías. Cuando tu padre estaba lejos, fue tu nacimiento mi precioso regalo. Ahora que estás en reposo eterno, bebo la leche de la sabiduría en la Biblia que nos leía siempre, cada día, con tu acento melodioso. La Biblia que después de la muerte de mi padre conservo emocionada. Poesía personal, de marcado lirismo, pero que no deja de estar alerta, atenta a todo lo que ocurre en el exterior y causa conmoción poética. Por ejemplo, la exaltada confesión de este texto, que se titula Abrazo el panorama. Desde la ventana veo el panorama, que se ensancha y parece que responde al abrazo de mi mirada, a mis brazos abiertos, con los que intento abrazarlo, a despecho de nubes enredadas. Y de verdad siento que se me dilata el corazón delante de la hermosura. El panorama exterior con frecuencia toma también las formas humanas. Y aquí la solidaridad con él o con la que sufre es notoria. Los más pequeños, los tristes, acá tienen cabida. Les propongo entonces la lectura de dos poemas que comparten el tema de la soledad y las dificultades del migrante, ¿no? En un hombre y en una mujer. Vamos con el primero. En el primero se menciona a una joven mujer a la que se observa con gran sensibilidad y de la que se da señas muy precisas del desamparo en el que vive su inminente paternidad. El poema se titula Sola. Sola, pequeñita, encinta próximo al parto. En su mirada, angustia y miedo. Parece que sufre por estar en el mundo, violada, extranjera, muy pobre, sola. Un nudo en la garganta. Yo, consciente que mi dolor no la ayuda, ni cambia las cosas. Desgarrada, muy triste, sabiendo que mi llanto no evita la violencia, no cultiva, no hace crecer el bien. Lloro por todas las madres desoladas, mujeres violadas, aún siendo niñas. El segundo poema que les prometía se titula Emigrante.
suerte de un testimonio de la propia autora, pero que sin embargo tiene tanta verdad y minucioso recorrido por la subjetividad del migrante en sus motivaciones, los desafíos individuales y lo que se presenta en un nuevo contexto, para culminar en la exposición de las razones para asirse a la propia existencia. Ya que es interesante, pues como les decía, en la primera está muy marcada la condición de la mujer violada, próxima al parto, y aquí hay un tema que se abre a hombres y mujeres que se han tenido que desterrar, el emigrante. Se titula Emigrante. He tenido que emigrar de mis raíces para no enloquecer de impotencia, para mutar mi destino. He gustado la magia de la nueva esperanza, de un camino diverso, de un amplio horizonte. He sembrado yo misma los frutos de la paz. He sembrado las flores prodigiosas de mi jardín. El tiempo estaba maduro para realizar el viaje. Dentro de mí misma, en lo profundo íntimo, tenía la justa edad para nadar con deleite en el mar de un futuro desconocido, mágico, todo hecho de amor, aceptando las dificultades, de cuchillos de sangre en las heridas inevitables, de crecer en soledad, pero con la fe en el Padre, con la fuerza del ensueño, con su benevolencia y en su santo amor y misericordia. En este testimonio, la voz que habla en el texto, si bien lo hace en primera persona, encarna las motivaciones del inmigrante, de todo inmigrante, no enloquecer de la impotencia, o cuando dice para mutar mi destino, también las esperanzas y la exaltación de lo nuevo, la magia de eso que llama la nueva esperanza, el amplio horizonte. Lo construido en la tierra de acogida es señalado aquí con complacencia, ¿no? Dice el poeta, la poeta, he sembrado yo misma frutos de paz. Es decir, se ha construido un espacio placentero y que le da razones íntimas particulares para ponderar lo benéfico de sus frutos, a pesar de las dificultades y de las heridas inevitables. Señala que el tiempo estaba maduro para realizar el viaje, estaba maduro dentro del mismo emigrante. Y para nadar con deleite en ese futuro desconocido. En la lealtad, como hemos visto, distintos momentos de este breve libro, en la lealtad de los girasoles, esta será la nota dominante, la paz inextinguible. Hay una voluntad de asir la vida en sus aspectos más claros, benéficos. Hay una sonrisa profundamente agradecida a la luz que bebe desde lo alto. Es una mujer que se ilumina de inmenso, como el poeta famoso, como los girasoles. Una poeta que nos abre las ventanas de par en par y nos desea en el texto final un florecer de astros, centellantes alas doradas de amor, sonrisas de la luna, la armonía divina, la flor de este prodigio, dirá la poeta, este prodigio que es la poesía. Un poema que se titula Para ti con amor, con el que cierra el libro, la lealtad de los girasoles, ella, pura luz, ella, Gladys Basagoitia. Muchas gracias, Sonia Luz, por tu participación. En realidad, esta es la primera celebración que se hace con la poesía de Gladys Basagoitia. Nosotros, este grupo de los 4, le está rindiendo homenaje. Nos hemos puesto de acuerdo en primer momento con Jorge Luis Roncal y Sonia Luz Carrillo para rendir homenaje a Gladys. Luego llamé a 2 jóvenes poetas,
que tienen libros editados y una trascendencia en la poesía joven, para que estemos distintas generaciones. Ellos van a dar lectura a la poesía de Gladys Basagoitia. Pero antes invito al queridísimo poeta Jorge Luis Roncal, por ser un historiador de nuestra literatura, por ser un crítico literario de una literatura que está lejos del canon literario en el país, por ser un buscador de nuevas voces, por ser mi editor, mi primer editor, porque yo publiqué en 1971 en una editorial que se llamaba Veloz, pero no había un editor. Nosotros apoyábamos a tipear de letra en letra. Y por tener fe en el maestro Manuel Jesús Vaquerizo, un crítico literario importante en el país, que todos debemos saber, que todos debemos leer. Y Jorge Luis Roncal estuvo de acuerdo desde el inicio para rendir homenaje a Gladys Basagoitia. Esta vez estamos haciéndolo virtualmente, pero habrá una segunda oportunidad donde el Gremio de Escritores del Perú, que él preside este año, organizará, sin lugar a duda, con nosotros, con el mismo grupo, una celebración grande a la poesía de Gladys Basagoitia. No es justo que la tengamos olvidada, no es justo. Hay nombres tan valiosos que pasan, y nadie dice nada. No siempre es válido aquello que está en este presente. Hay que revisar la historia de la literatura, la historia del arte, y rescatar aquello bueno que hay, que tenemos en el país, porque si leemos esta poesía, son poemas breves, pero condensados. A medida que Sonia Luz Carrillo opinaba sobre la poesía de Gladys Basagoitia, yo decía, pues Gladys es una divina, se ha adelantado a los tiempos, ¿no? Seguramente eso también sintió Sonia Luz, la paz, el dolor, el sufrimiento, las violaciones. Realmente es lo que nosotros en el mundo andino decimos, es una yatiri, nuestra querida Gladys Basagoitia. Te escuchamos, Jorge Luis Roncal, con el mayor cariño, todo el grupo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gloria, por la oportunidad, la complicidad para organizar este homenaje a una de las más altas voces de la poesía peruana contemporánea, sin ninguna duda. Y en parte es la proyección por un lado, del aspecto personal y la identidad en torno a cómo apreciar el tema poético en el país, y también por esa suerte de identidad que tenemos en relación a ver cómo se va desarrollando, cómo va discurriendo el proceso poético en el país, ¿no? Procurando una atención especial a aquellas voces que merecen ser realmente leídas y escuchadas, ¿no? Y por ello mi abrazo de aprecio y cariño como siempre, ¿no? Desde hace décadas, ¿no? Somos parte de una familia que se ha cultivado en torno a la herencia intelectual realmente maravillosa de Manuel Jesús Vaquerizo, y creo que solo ese dato ya es más que suficiente, porque del maestro Vaquerizo heredamos no solamente la visión integradora e integral de las literaturas nacionales, sino también ese rasgo humano que hace grande a los grandes, ¿no? Esa relación humana profunda, horizontal, democrática, absolutamente sencilla, ¿no? Sin ningún tipo de vanidad ni visión administrativa o jerárquica en base a supuestos valores intelectuales, ¿no? Aprendimos mucho del maestro Vaquerizo, ¿no? Y eso es lo que procuramos
de alguna manera proyectar en lo poco que podemos hacer, ¿no? También mi abrazo especial de cariño, de aprecio a Sonia Luz Carrillo. Estuve hace unos días en su casa y realmente el tiempo nos quedó pequeñito, ¿no? Y estamos, de hecho, con por lo menos 2 o 3 cafés pendientes para conversar largo sobre tantas cosas, y también porque hay un hilo simbólico y humano muy profundo que nos une con Sonia Luz, ¿no? El ser sanmarquinos, ¿no? Y lo sanmarquino es una huella pues indeleble, ¿no? En el corazón, en la piel, ¿no? En la mirada, ¿no? En todo lo que hacemos. Y sobre eso justamente vi hace poco en las redes que salió una foto en donde Sonia Luz estaba leyendo poesía en la Plaza San Martín, ¿no? En una mesa que compartimos, ¿no? Y yo realmente había olvidado esa circunstancia, pero eso es, creo que por lo menos de hace unos 15 años, ¿no? En una tarde de sol, bonita, abierta, ¿no? Luminosa, leyendo poesía ahí en la calle, en la Plaza San Martín, en una banca de cemento, ¿no? En, en una circunstancia realmente muy, muy agradable, ¿no? Malé, era un festival en Malé, Exacto, sí, sí, era un con festival. muchísima gente muy disciplinada, muy respetuosa. Sí, 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 sí. Muy lindo fue, una ocasión inolvidable. Cierto, cierto, Sonelos. Y también mi saludo y abrazo a los jóvenes poetas que nos acompañan. Creo que es importante lo que hace Gloria, ¿no? Tomar en cuenta a poetas, estudiantes, a docentes, a críticos de todos los tiempos, de todas las edades, de todas las promociones, ¿no? Así nos nutrimos con una reciprocidad realmente aleccionadora, maravillosa, ¿no? A mí me parece que este tema de la valoración de la poesía, de la producción intelectual de Gladys Basagoitia es sumamente importante, ¿no? Ya lo ha dicho Gloria, no es ningún secreto que hay una suerte de representación artificial de la literatura peruana, o más concretamente de las letras nacionales, ¿no? Una representación que está construida en base a determinados elementos y herramientas no propiamente literarias, ¿no? Y que configuran una suerte de visión epidérmica, ¿no? Sesgada en relación a la gran producción de las letras nacionales y a la gran producción de las voces poéticas nacionales, ¿no? Por ello no es extraño, aunque suene y sea algo doloroso e indignante, pero no es extraño que voces altísimas como la de Gladys Basagoitia no sean parte natural de las antologías, ¿no? Por nuestra vocación de investigación de estos aspectos, hemos revisado una buena cantidad de antologías y en realidad Gladys figura en poquísimas, ¿no? Tal vez una o dos, ¿no? Pero justamente en las más voluminosas está ausente, ¿no? Hace unos 25 años salió una antología de 100 voces poéticas femeninas del siglo XX, ¿no? Y no está, pues, Gladys Basagoitia, ¿no? Y así sucesivamente. Pero el tiempo hace su trabajo, también hace su trabajo el amor, el fervor, ¿no? De todo un conjunto de gente, de amigos, de compañeros y compañeras que trabajamos este aspecto tan hermoso, tan bonito, tan trascendente, pero ocultado y soslayado por el canon hegemónico, ¿no? Gladys Basagoitia, como se ha dicho, corresponde o procede de una promoción de poetas surgidos en la década del 60, ¿no? Ella ha estado impregnada en su juventud de la sensibilidad de esos tiempos, ¿no? Recordemos que eran tiempos de convulsión política y social ligados directamente a la irrupción y al levantamiento de los pueblos en América Latina y en Centroamérica inclusive. Tiempos de la Revolución Cubana, tiempos de guerrillas,
tiempos de levantamientos populares y tiempos de la emergencia de voces colectivas en el país, particularmente el Grupo Intelectual 1 de Mayo. Y a este Grupo Intelectual 1 de Mayo se adscribió precisamente Gladys con otros poetas que conocemos, ¿no? Que venían desde atrás, como Víctor Mas y Jorge Bacacor, Solioncio Bueno. Hubo otras voces que ya aparecen luego en los 60, ¿no? Como Algemiro Pérez Contreras o el propio Julio Carmona, ¿no? Entonces, Gladys publica en el número 4 de los cuadernos de poesía del Grupo 1 de Mayo, un poema en donde nosotros podemos encontrar desde ese tiempo, ya son casi 60 años o más, de hecho, la huella de lo que aquí se ha dicho de parte de Gloria y de parte de Sonia Luz, ¿no? Esa suerte de relación, de diálogo con la naturaleza y con el entorno, ¿no? Podríamos hablar de la poesía de Gladys Basagoitia como una suerte de permanente registro de lo natural, ¿no? Ya sea en su forma de expresión vegetal, de flores y plantas y frutos, y asombro ante todo ello, o ya sea en la forma de la naturaleza, digamos, de las rocas, de las piedras, de las arenas, ¿no? Y de eso procede esa fuerza cósmica que articula a toda la poesía de Gladys, ¿no? Fíjense en un poema en 2 partes publicado precisamente en ese cuaderno del Grupo 1 de Mayo, podemos encontrar el rastro que ilumina todo el camino poético de Gladys Basagoitia, ¿no? Dice: idos allá donde se empieza el día con un trago de sol, allá donde las flores de la orilla desafían la fuerza de los ríos y los callados pétalos sonríen, donde por vez primera saborearéis vuestra huella en las nieves y el aire purísimo. De la desnuda huella se despierte el fuego y nazcáis a la tierra, ¿no? Entonces, allí nos explicamos, Gladys es todavía joven, es parte de su primera producción. El primer libro de Gladys tiene, La zarza ardiendo, tiene una data del año 64. Entonces, podemos encontrar nosotros, de alguna manera, el punto de partida para explicarnos el proceso de la construcción de esa voz poética altísima que ahora es la poesía de Gladys Basagoitia, ¿no? Voz poética que se ha ido construyendo en una suerte, la entiendo yo, buscando alguna producción en internet, en los libros que he encontrado y en los libros que he podido leer gracias a Glorita, en el libro que escogió Sonia Luz, que pude leer un poco, digamos, rápido, y en este último, que es la última publicación poética de Gladys, Las alas del ocaso. En ese conjunto de visión que he podido procurar asir de la poesía de Gladys, encuentro que hay una suerte de movimiento pendular, ¿no? Digamos, y que le da esa fuerza de verdad, ¿no? De luminosidad, de transparencia y de profundidad, ¿no? Humana, cósmica, terrenal y al mismo tiempo universal, ¿no? Es decir, Gladys se nutre permanentemente del entorno, ¿no? Del entorno natural, del entorno material, del entorno social, del entorno político e histórico. Lo asimila profundamente hacia el yo interior, ¿no? Con esa sensibilidad particular que nosotros podemos distinguir en toda su obra poética, ¿no? Lo asimila, lo hace suyo, lo sintetiza y luego nuevamente lo irradia, ¿no? En una especie de movimiento propio del acordeón, ¿no? Se cierra y se abre, se cierra y se abre, y finalmente a partir de esa lección, esa sabiduría interior que va cultivando Gladys, emerge hacia afuera una voz amplia, ¿no? Multánime, terrenal y universal, con lecciones de vida, ¿no? Y de sabiduría histórica realmente profundas y notables, ¿no? Esa suerte de río que se abre y se cierra, que se abre y se cierra, y que finalmente produce una suerte de mar de enseñanzas y lecciones humanas, es lo que yo distingo en ese proceso
de la producción y de la construcción de la voz poética de Gladys Basagoiti, ¿no? Y que al mismo tiempo se expresa en la estructura de los libros que hemos visto, ¿no? Solamente he conocido los dos últimos libros que hemos podido acceder con los envíos de Glorita, y hay también a su interior una estructura abierta, ¿no? Digamos que la estructura de los libros de Gladys está dada por la diversidad temática, ¿no? Y al mismo tiempo por la suerte de esencialidad y síntesis de toda esa mirada hacia el mundo exterior que tiene Gladys, ¿no? Y esa esencialidad, esa suerte de síntesis que va identificando los valores, las verdades más sublimes de la vida, son las que finalmente quedan, ¿no? En los ojos, en la memoria, en la conciencia del lector, ¿no? Una estructura abierta de los libros, pero al mismo tiempo es una estructura abierta de cada poema, ¿no? Decía con razón Gloria que no hay una suerte de fidelidad a la convención de la escritura formal de parte de Gladys Basagoiti, ¿no? Y obviamente en poesía no tiene por qué haberla, son otros los códigos que mandan, que ordenan, sobre todo que ordenan la libertad, ¿no? La irreverencia, la apertura a nuevas e inacabables modalidades de expresión en la poesía que uno procura escribir, ¿no? Y entonces, esa visión que tiene la poeta, el sujeto poético y la persona finalmente que está envolviendo toda la experiencia humana expresada en la simbología poética, percibe en el transcurso, y ya estoy ingresando al libro Las alas del ocaso, percibe que en el transcurso de la vida también se ha ido abriendo, ¿no? Un conjunto de experiencias volcadas hacia el ser interior y nuevamente referidas al exterior, ¿no? ¿Y eso por qué? En parte, en principio, porque para suerte de todos nosotros, y eso es, creo yo, muy ligado a la experiencia poética, a esa suerte de inocencia, de felicidad, ¿no? De ingenuidad, de pureza, que es la escritura poética, esa sorpresa que se aprecia en la mirada al mundo exterior de parte de Gladys, ¿no? Una permanente sorpresa, ¿no? Y esa sorpresa que no la ha perdido y que más bien la ha ido sublimando y expandiendo con los años, la hace mirar a una de las verdades que va cincelando la poesía de Gladys, el tiempo, el paso de los años, va cincelando, digo, una mirada, si bien es cierto, aireada por el paso del tiempo, al mismo tiempo feliz, ¿no? Jubilosa, ¿no? Optimista, ¿no? Sabemos por propia confesión poética de Gladys que ha tenido momentos complicados de salud, ¿no? Momentos, no solamente momentos, sino etapas de la vida muy complicadas a nivel de salud, ¿no? Pero ni siquiera eso ha podido arrinconarla, ¿no? Finalmente en una mirada de la vida optimista, ¿no? Que incluso la lleva a niveles más que de júbilo, de sorpresa y de alegría por llegar a una edad, entre comillas, avanzada, con la frescura, la espontaneidad y la inocencia de los seres humanos que de verdad embellecen esta vida en el planeta, ¿no? Miren ustedes este poema a propósito de ello, que dice Añosa, ¿no? Si bien consciente de los años cumplidos delante del espejo, me muero de risa cuando miro mi maquillaje inútil. Agradezco a la vida porque mis ojos aún pueden ver. Después voy a mirar desde mi ventana la vida que cambia, todo lo que vive, todo lo que muere, lo hermoso y lo feo, y nunca me aburro, ¿no? Estamos hablando de una persona de 90 años o más o menos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, cómo no alegrarnos de leer
esto lleno de frescura, lleno de vitalidad y lleno de mirada hacia adelante de alguien así, ¿no? Es, creo yo, gracias al prodigio de la relación entre el ser humano y la poesía, ¿no? Que debe ser una de las experiencias y las construcciones humanas más elevadas de la humanidad, ¿no? Y que Anta también camina en casi todos los poemas, ¿no? He ido revisando más o menos al tanteo, ¿no? Estas líneas temáticas que tienen que ver con las grandes interrogantes que nos hacemos frente a la vida, el tiempo, la soledad, la justicia, la solidaridad, el ser humano, en este caso en particular de parte de Gladys, el ser mujer, el paso de los años, el amor, ¿no? La muerte, la madre, y entonces hay una recurrente línea de transparencia, de claridad, de certeza de que la vida finalmente vale la pena vivirla allí, así como se presente, ¿no? Dice en su poema Agradecer, miren, más años cumplo y más me siento joven. Amo más y sonrío. Abro mi corazón y mis brazos, abro mi espíritu al mundo. Sobre todo me enamoro locamente de la vida y agradezco este día. Más que vivo, agradezco como tú, cada día, Madre extraordinaria. Seguramente un lector que no ha avisado, que no conozca, ¿no?, que este poema está escrito por Gladys, pensaría que es pues el producto, el fruto de alguien que no pasa de los 30 años seguramente, ¿no? Pero no, ¿no? Es la producción más reciente de Gladys Basagoitia, ¿no? Y entonces nosotros no podemos sino sentirnos pues asombrados y admirados de esa plenitud, ¿no? Y esa plenitud, nuevamente cogemos otras líneas temáticas que hemos encontrado, es la que es fruto de la certeza, ¿no? De la certeza con que se vive la vida. Gladys es de profesión bióloga, pero de vocación humana poeta, ¿no? Y esa mirada de la poesía que cubre todos los ámbitos de la vida es la que finalmente se impone, ¿no? La que finalmente va construyendo, deconstruyendo y nuevamente construyendo ese ser interior, ese ser integral que nosotros luego de la lectura al vuelo de lo que hemos podido conocer de Gladys, comprendemos, ¿no? La plenitud y como producto de la plenitud, la armonía, ¿no? Esa armonía que es un estadio, es una forma superior de la existencia, ¿no? Esa armonía con los años, con el tiempo, con el entorno, y no es que la mirada de Gladys sea una mirada complaciente con el entorno, particularmente social. Ya lo ha dicho Sonia Luz al hablar de la mujer, del sufrimiento de la mujer, del ser social de la mujer, ¿no? No es una mirada que está sesgada hacia los aspectos más amables de la vida, no. La mirada de Gladys es una mirada integral e integradora, ¿no? Abarcadora de todos los temas que conmueven al ser humano. Entonces, también allí se despliega un movimiento de apertura y de síntesis y nuevamente de apertura en la poesía de Gladys, ¿no? Y ya buscando que, digamos, arribar a alguna noción de resumen en lo que hemos podido aprender de Gladys, diríamos que este proceso de la construcción, hemos revisado algunos textos en donde los versos de hace ya algún tiempo, los versos de Gladys están casi cerca del versículo, ¿no? Son versos mucho más largos, más sostenidos, ¿no? Sin perder obviamente el ritmo, ¿no? Y la cadencia de la gran poesía, ¿no? Pero en los últimos libros, en los dos últimos libros que hemos leído, son versos breves, diríamos como se llamaba antes con frecuencia en la perspectiva literaria, versos de arte menor, ¿no? En donde el rastro de las palabras es esencial y mínimamente suficiente para transmitir una verdad, ¿no? Pero al mismo tiempo, para iluminar de mejor manera, creo yo, esa misma verdad histórica, social o humana, ¿no?
porque la síntesis, ¿no? Esa suerte de compresión del lenguaje poético hacia lo esencial en la síntesis humana y al mismo tiempo en la suma de las palabras, finalmente producen una nueva síntesis, que es la construcción poética esencial. Por ello, por ejemplo, asociamos en parte en ese aspecto de la poética de Gladys, asociamos su voz a la voz de otra gran poeta como Raquel Jodorowsky, ¿no? Que es más o menos de su tiempo, ¿no? Que es una poesía que le canta a la piedra, al ser natural, ¿no? A la fuerza cósmica, ¿no? Pero que al mismo tiempo puede maravillarse con los detalles más sencillos de la vida, ¿no? Como que lo hace también Gladys Basagoitia, ¿no? Esa sorpresa, ese mirar, digamos, limpio, ¿no? Frente a cualquier circunstancia de la vida, de la cotidianidad, ¿no? Entonces, finalmente, creo que estamos ante una voz poética notable, de las más altas voces poéticas de la poesía contemporánea, y que merece de nosotros, de quienes la apreciamos, no solamente el cariño, el respeto, sino también el compromiso, ¿no? De difundir, de expandir, de contagiar, ¿no? De incitar a las nuevas promociones de lectores, a los nuevos poetas, detenerse un poco más en el proceso histórico, ¿no? No basta, digo yo, no basta aprender más o menos el arte de la versificación y ampararse en la irreverencia, en la libertad de creación, ¿no? Necesitamos cubrir con la mirada, con la lectura atenta, todo ese trecho anterior al cual nos debemos, ¿no? Necesitamos conocer en qué parte del camino estamos, ¿no? De un camino además extenso, ¿no? De cómo ha ido evolucionando, ha habido irrupciones de rupturas, ¿no? Ha habido épocas de asentamiento de tradiciones y nuevamente rupturas y etcétera, ¿no? Y todo ese proceso, finalmente, cuando es asimilado de la más alta manera, produce la gran poesía, la alta poesía, como es la que estamos ahora comentando acerca de la producción de Gladys Basagoitia. Vamos a proceder a presentar a Moria Ballarino, que acaba de presentar el libro Circulares. Este libro ya se ha presentado en Lima, se ha presentado también en Arequipa. Nuestra poeta va a dar lectura a 2 poemas de Gladys, otra clase de poesía. Moria, Buenas noches con todos. ¿Se me escucha bien? ¿sí? Pido las disculpas del caso. Tuve un problema con mi cámara, entonces no la puedo activar, no sé por qué. Bueno, me he quedado muy conmovida por las presentaciones que han hecho tanto Sonia Luz Carrillo como Jorge Luis Roncal, ¿no? Y también muy conmovida un poco por la labor que hace Gloria Mendoza, ¿no? Esta articulación, me parece, esta solidaridad que tiene en general con la poesía, ¿no? De poder hacer este homenaje y poder un poco dar a conocer la obra de Gladys Basagoitia, ¿no? Debo ser honesta, yo no conocía su poesía, ¿no? Eso me ha conmovido mucho este encuentro en realidad, ¿no? Y esto que también decía Jorge Luis Roncal, ¿no? De que se pueda conocer, de que las nuevas generaciones se puedan conocer mucha poesía y muchos poetas que han quedado un poco como que en el olvido, ¿no? O, entonces, me parece una labor muy interesante que no es de ahora de Gloria, viene de muchos años atrás y que fue justamente en medio de ese deseo por difundir la poesía que yo la conocí, porque ya no hace distinción entre poetas un poco jóvenes, quizá con un recorrido menor, o poetas que ya se han consagrado y que están, digamos, han quedado un poco relegados en el olvido o solo en grupos, ¿no? ¿No? Eso me parece, es algo que siempre me ha conmovido de ella. Como dijo Gloria, yo voy a leer algunos poemas de Gladys Basagoitia.
Este primer poema se titula Nuestro poema, a César Calvo Soriano. Sin unión de la carne ni atadura conyugal, hemos vivido juntos bajo el mismo techo, viviendo en comunión la infinitud del ensueño, el claror del pensamiento, las emociones, arrullos de paloma, vientos de montaña, vibrantes notas del fuego, cantos del agua, violines, arpas, saxofones mágicos. Leías para mí el alma en la voz, la inmensidad de otros poetas y nosotros en las cimas del orgasmo, un día juntos decidimos escribir un poema. Alternando los versos palpitantes, soñó el papel, se emocionó la tinta, surgieron palabras, colmas de la energía de la vida. Y ahora que te fuiste para siempre, ahora que te envuelven los brazos de la muerte enamorada, te descubro eterno en las palabras del poema que escribimos, eterno en las palabras de todos tus poemas. Y ahora les voy a compartir este otro poema de Gladys que se titula Palabras al mar. Este también es a César Calvo Soriano. Y siempre tus pupilas, y siempre la distancia, oh túneles oscuros donde mueren blancos los besos que nunca se crearon. En un rostro sin labios, la voz, puente sediento. Esta necesidad de estar sin hablarnos, dejando que regresen los extraños presagios, algo que no es amor. Mi corazón enlaza tu silencio y nada, ni el amor podrá evitarlo. No importa dónde estés, ni con quién rías, o con quién compartas la pasión o el deleite. Siempre saberte puerto, mi compañero, mi siempre luminosa permanencia. Gracias. Muy bien. Qué buena lectura y además esos poemas son desconocidos, ¿no? No, Sí. no he leído y me gustó mucho la manera como le da una tonalidad especial a la poesía, ¿no? Y César Muy bien Calvo, elegidos. que es Muy un bien poeta elegidos. tremendo, Pues, muy bien elegido, sí. Presentó a Reginaldo Andía Navarro. Él es poeta, abogado. También estudió literatura. Además, estudió en el Conservatorio de Artes Escénicas y nos va a presentar un breve concierto de pájaros esta tarde. Gracias, Gloria. ¿O quiere leer poesía? Bueno, gracias a los demás también. Y bueno, sí, yo le pedí a Gloria que me diera exactamente 4 minutos para poder compartir con ustedes quizás este canto de pájaros, quizás esta interpretación de estos poemas de Gladys. Yo tampoco no la conocía, me ha dejado muy impresionado. Es como si hubiera descubierto unos haikus antiguos, como si hubiera descubierto a alguien que me ha estado tocando la puerta hace tiempo y yo no le abría. Bueno, vamos a proceder de frente porque para la poesía se disfruta y ya. Pido la palabra. Democracia. Llego de un país democrático, vivo en un país democrático, solo porque eligen los gobiernos. O lo dice la gente discriminada, la gente sin trabajo, sin casa, la gente que paga los impuestos y teme no llegar hasta el día de la paga. Democracia de Gladys. Y ahora, con el otro que es súper hermoso, parir versos. Parir versos, parir versos. Aves mías, no vuelen tanto. Aves mías, no volas tanto. No quisiera que mi canto desentonara.
que el mío canto desentonara. No quisiera naufragar en la tormenta cuando realmente atacan los rayos. La pesadilla anuncia aflicciones y tinieblas, cuando se sabe que el mal es incurable. Para reaccionar cada vez que se manifieste, quisiera que mi ardilla se ablandara para soportar conservando la esperanza. La niebla amarga abraza el horizonte. La niebla amarga abraza el horizonte. La niebla amarga abraza el horizonte, dificultando cada vez más este viajar. Tus dolores de parto nacen mis versos, así siento tu amor sin ningún esfuerzo. Así mis pensamientos libres vuelan, vuelan, vuelan alto. Todas las aves del granero, todas las aves del dios Eolo vuelan, se alzan en vuelo. Mis versos salen de los libros hacia ti, hacia tus labios perdidos, hacia tu rostro, César Calvo. Tal cual. Pido la palabra, pido la palabra. Y esa ha sido la lectura de estos poemas de Gladys que me dejaron impresionado. Yo creo que leer poesía es como hacer el amor, de verdad. Es como un refugio que todos conseguimos bien quemar. Estamos tristes, poesía. Estamos felices, poesía. Esa necesidad de querer empapar a quienes queremos de poesía, o a lo que queremos también. De verdad, qué forma tan hermosa de ella, de los pájaros, las aves, tendiéndose, abriéndose, paso. Sus poemas de verdad son como gritos de un recién nacido. Tal cual. Gracias, Gloria, gracias a los demás. Hermoso, yo me quedo de verdad temblando porque son unos poemas preciosos y ojalá que poco a poco o inmediatamente, de ser posible, prestemos nuestra voz a alguien tan bella como Gladys y que siga retumbando a futuro. Gracias. Muchas gracias, Rodríguez. El brindis, Glorita. El brindis lo va a hacer Sonia Luz Carrillo. Por supuesto. Ha sido la última en hablar con Gladys. Ayer, ¿no? Sí, ayer, sí. Y que les quiero contar que estaba muy entusiasmada, estaba muy contenta, conocedora de esta iniciativa, de esta actividad que íbamos a realizar. Ella está muy agradecida y además llena de vitalidad, con unas ganas muy comunicativa, con muchas ganas de agradecer, de contar de nuevos proyectos. Sí, es una magnífica persona que sabe vivir hasta el último día, hasta el último, la vida la va a encontrar a ella siempre despierta, y gracias a estas iniciativas la vamos a hacer vivir por siempre, y esa sería mi anhelo, ¿no? Por la poesía de cada uno de nosotros, porque acaba de decir, por esta poesía que acaba de decir este joven, es como la voz de un recién nacido, ¿no? O sea, nazcamos juntos, y salud por Gladys, y salud por cada uno de nosotros. Salud. Salud, Regi. Por la poesía. Por la poesía. Salud. Ahí está. Salud, los Por acompaña. Gladys. Por Gladys, sí. Salud, Moria. Salud. Algo que me gustaría mencionar, tengo el micrófono, algo que me gustaría mencionar, porque escuchando a Jorge Luis, yo estoy en un rescate también de voces de mujeres. Hay un grupo de mujeres muy interesantes desde los años 50, 60, con un trabajo muy persistente, un trabajo de calidad, o sea, que hay que poner de relieve,
porque si bien hay también muchas mujeres que han estado escribiendo y que luego abandonaron la poesía, hay que decir que la poesía tomada como un destino, que es lo que recordamos, que es lo que estamos celebrando, ¿no? La poesía no como una actividad que te digo, para pasar el tiempo, sino, no, sino una poesía que es consciente y que se adopta como un estilo y como un proyecto vital. Y eso hay que decirlo. No es labor de diletantes, que todas las generaciones los ha tenido. Pero hay un grupo de mujeres que realmente toman, por ejemplo, Carmen Luz Bejarano, ¿no? O la misma Sarina Gelgo, o Gladys Basagoitia. Hay un conjunto de voces de mujeres y además que hablan de diversos temas. Y luego venimos, ellas son las de 50, o son axiales entre 50 y 60, a Cecilia Bustamante, por ejemplo, también, que habría que hablar más de Cecilia, ¿no? El mismo objetivo mío es buscar, estudiar e investigar a Cecilia Bustamante, porque ella, en realidad, ella es una de las luchadoras. Y nos ayudó a ti y a mí mucho, claro, cuando éramos jovencitas. A todo un grupo y Sí, publicó ese es una un serie rasgo. de poesía femenina, ¿no? Eso es un rasgo, Clarita, es un rasgo. Son mujeres que además se han preocupado por las mujeres jóvenes. Eso es lo que me pasaba a mí con Carmen Luz Bejarano. Bejarano es mayor que yo y me buscaba a mí, me llevaba a sus talleres para que conocieran mi poesía, los jovencitos que estaban estudiando con ella, el taller de literatura de la NEA, por ejemplo, me invitó varias veces, ¿no? O Esther Castañeda, que me invitaba también a los talleres de San Marcos, el taller de literatura que conducía en San Marcos. Esa es una actitud, es un gesto, es un rasgo que también habría que destacar, porque son mujeres muy creativas, pero muy solidarias. No para hacer grupos, sino para darle espacios a lo que venía, a lo que nacía. Y luego venimos las pocas mujeres de los años 70, que todavía somos muy pocas, ¿no? Yo empiezo a publicar, a dar recitales y a publicar desde el año 65, 66. En el año 68 tengo una revista, ¿no? Que también resume el trabajo de un grupo, que es Páramo. Y yo estaba muy jovencita, el Páramo sale cuando yo recién he cumplido 20 años, y eso yo venía trabajando como 16, 17, 18 años, ¿no? Entonces, eso es muy importante, porque a veces dicen la poesía de las mujeres nace en los años 80 o se manifiesta. Yo creo que ahí hay eclosión de un movimiento que se venía gestando. Se hace visible y además es una poesía que logra mucha prensa, muy buena prensa, ¿no? O sea, hace muy visible porque hay una aparición en medios de comunicación, porque además tratan algunos temas que en esos momentos se convirtieron en temas de moda, ¿no? Era la famosa poesía del cuerpo, en fin, estaban con estas motivaciones, ¿no? De despojar a la poesía y al tratamiento de algunos pudores. Pero ya se venía viendo, yo misma, yo tengo unos poemas del año 73, donde mi poesía es muy irreverente. Algún profesor me dijo incluso, estás cayendo en el prosaísmo, ¿no? Porque había todavía esa discusión, tú te acordarás, José Luis, ¿no? Que en las universidades se discutía lo que eran las palabras poéticas y la poesía prosaica, ¿no? Entonces, la poesía de todos los días parecía que estaba apelando mucho al prosaísmo, porque iba ingresando el lenguaje de todos los días a descubrir verdades contemporáneas. Bueno, pero aquí, por ejemplo, es muy importante que recordemos también, a eso iba, a Raquel Ostrowski, ¿no? A Raquel, a Carmen Luz nuevamente, a Cecilia Bustamante y a Sarina. Sarina es una gran poeta. A mí me gusta mucho la poesía, muy dolorosa la poesía de Sarina Gelgo, que es todo un alegato en contra, pues ella tenía ancestros judíos, y entonces es todo un alegato contra los sufrimientos en la guerra, ¿no?
esa legión, ese grupo de personas, hombres y mujeres, porque también hay varios, por supuesto, muchos muy valiosos y que permanecen en la sombra. En el año 87 quisimos hacer trabajo con todas las limitaciones, incluso materiales, ¿no? Ricardo Falla, que es mi esposo, y yo hicimos ese trabajo con curso de realidad, en unas condiciones muy precarias, con unas condiciones materiales muy difíciles. La década del 80, todos recordamos cómo fue. Entonces, y en condiciones materiales muy difíciles, pero pudimos hacer toda una revisión en lo que cabía, en lo que podíamos, y rescatamos algunas voces que después han sido repetidas en las antologías como la de Ricardo González Vigil, que incluso coge algunos poemas que nosotros habíamos descubierto. Y está bien, está bien. Ahora, como señala Jorge Luis, también es interesante que en las antologías de mujeres no esté la voz de Gladys, y seguro que no está de otras, ¿no? Y de la década de 70 también habría que recuperar algunas voces, ¿no? Aide Romero, por ejemplo, que era una mujer con una postura frente a la poesía, que es la que yo siempre he tratado de enaltecer, ¿no? O sea, la poesía no puede ser una actividad de entretenimiento de los fines de semana, ¿no? Esa actividad diletante. O sea, el trabajo, la poesía es un trabajo gozoso, pero es un trabajo asumido con responsabilidad y compasión, y es el que puede dar los mejores frutos, ¿no? Y yo quiero saludar, seguramente todos también, a Carolina Fernández, que Muy acaba buena. de obtener casi el premio Casa de las Américas. La hemos celebrado también. Sí, Yo claro. feliz. Por poquito no tiene el premio Casa de las Américas, pero le dieron la primera mención. Primera mención. Y yo estoy feliz por ella y por la literatura peruana, no solo de mujeres, sino de varones también. Varones. Y se trata de mujeres, yo quiero saludar a esa generación que ha aparecido en los últimos años de poesía que tiene que ver con la identidad personal. Hay muchas jóvenes que están escribiendo muy bien, como Moria, por ejemplo, ¿no? Y hay varias, como Gloria Albitres, como la hija de Jorge Luis Roncal. O sea, hay muchas jóvenes que están trayendo una nueva poesía, pero que está enraizada con nuestro mundo, pero adentro. Interesante. Y además una poesía renovada. ¿Te escuchamos, Regi? Ok. Gracias, Gloria. No importa de cabeza. Sí, De no cabeza. importa. Sí, bueno, ya, se arregló. Bueno, yo conocí tal cual a Gladys, como me había indicado Gloria, gracias a Gloria, porque ella me mandó los poemas de ella, me habló que ella vive en Italia ya hace un buen tiempo. Y curiosamente, unos días antes de que ella me pasara estos poemas, justo estábamos hablando así de que nos gustan los animalitos, que nos hemos criado de niños con animalitos, técnicamente como en pequeñas granjitas, ¿no? Y que recordábamos pues mucho nuestra infancia como un lugar muy, muy hermoso, como un lugar donde siempre acudir. Y recuerdo que a Gloria le dije, y que el canto de un ave, cualquier pájaro, siempre nos va a humillar en cualquier tertulia y en cualquier recital. Y yo recuerdo que pasó eso una tarde que estaba leyendo poesía con un amigo en un parque acá de la ciudad de Arequipa. Estábamos leyendo poesía, gritando poesía, llorando poesía, y en cierto momento era vísperas de Año Nuevo, se posó un pajarito en un cableado y el pajarito empezó a cantar, así, de la nada. Y fue como si viniera a recordarnos que sí, ustedes podrán escribir 1000 palabras, 100 palabras, 3 palabras, lo que quieran, pero yo canto y soy poesía. No necesito que nadie me escriba o que me haga un poema, dice el pajarito quizás. Y el pajarito volaba libremente por allí y cantaba y nos humillaba a todos completamente. Me parece una cosa muy bonita, una figura muy bonita lo que pasó con este pajarito y
Ciertamente sí hay pajaritos que aparecen así, también en la Huacachina, donde tuve que leer una vez en diciembre del año pasado. También yo estaba desayunando y apareció un pajarito ahí en la silla contigua, que es muy inusual que un pajarito se te pose así, ¿no? Mientras uno está tomando desayuno. Yo quería tomarle una foto. Quería tomarle una foto y escribirle un poema al pajarito. El pajarito se fue y se sentó, se fue más allá, más arriba. Y me miraba de allí y él seguía cantando. Y era de nuevo esa cosa, ¿no? Como, no necesito que me escribas un poema, yo ya soy poesía. Y era como que, wow, ¿no? O sea, a mí me dejaba muy pensativo todo eso. Y ese es mi, digamos, mi diálogo o mi experiencia con las aves, que siempre están allí siendo más poesía que uno, haciendo más poesía que uno, en un simple, entre comillas, canto. Algo que nosotros no vamos a poder hacer ni con ópera, ni con instrumentos musicales, ni con nada de eso. Creo que la naturaleza es muy mágica realmente en ese sentido. Gloria, Gloria, ¿me permites recomendarle a Reginaldo? Me ha hecho recordar Reginaldo, me ha hecho recordar un gran poema, de repente lo conoces, para hacer el dibujo de un pájaro de Jacques Prévert. ¿Lo conoces? Sí. Sí, me gusta mucho Y canta, canta Fitzmar el cuadro, ¿no? Solo si canta. Solo si canta. Precioso, de verdad. Un poco en torno a la lectura de la poesía de Gladys Basagoitia, ¿no? Es una poesía muy fresca, es algo que que creo que ya lo mencionó Jorge Luis, pero igual, ¿no? Es un poco lo que me ha generado a mí. Es una poesía muy, muy fresca, eso es algo que me ha sorprendido. Hay una gran intensidad. Hay un erotismo, pero un erotismo, no tanto un erotismo del cuerpo, sino un erotismo por la vida, ¿no? Y me parece que cada uno de sus versos, en cada uno de sus versos se puede respirar eso, ¿no? Está instalada la vida desde el inicio hasta el final, ¿no? Aun cuando hable de diferentes temas, aun cuando en apariencia haya esta especie de estaciones que recorre Gladys, ¿no? Abordando diferentes temáticas, el cuerpo, lo social, lo político, ¿no? A pesar de estas estaciones que ella recorre en su poesía, me parece que toda su poesía, tengo la impresión, o lo que he leído hasta ahora, que es una oda a la vida, a lo vivo en realidad, ¿no? Y es cierto, cuando supe de su edad, no podía creer que escribiera por momentos, es que por momentos me da la impresión que son los versos de un niño, por otro momento los versos de una mujer, después de una jovencita, ¿no? Pero siempre laten en sus versos lo vivo, ¿no? De hecho, la vinculación que cada escritor tiene con la poesía es diferente. Para algunos puede ser algo mortificante, para otros puede ser una repetición, pero me parece que en ella es una apuesta por la vida, una apuesta pero firme y muy férrea, a pesar de que, digamos, toca diferente temática. A mí me hacía pensar, después de leer sus poemas, qué interesante sería poder llevar a otros registros su poesía, ¿no? Por ejemplo, a la danza, algo de lo audiovisual, ¿no? Que son modos, me parece todos válidos, pero muy vivificantes, ¿no? Em, de poder llevar su poesía a otros registros. Y justo pensaba esto mientras leía y también cuando lo escuché a Reginaldo, ¿no? Porque Reginaldo, pues él siempre tiene una apuesta como por otras lecturas, por lecturas no convencionales de la poesía. El mejor homenaje que se hace a un poeta es leer su poesía, es mantenerla viva, ¿no? Al margen del tiempo que pase, ¿no? Quizá eso es un poco, eh, es una, es una deuda que hay con ella y que hay que de repente echarla a andar, ¿no? De miles de formas, ¿no? Quizá no convencionales. Bueno, esa sería
las ideas un poco que me ha generado la poesía de Gladys. Muy bien. Muy linda, y además que ha hecho una lectura impecable. La elección de los poemas pinta de cuerpo entero lo que es la sensibilidad de Gladys, ¿no? Y la lectura tan sensitiva, una lectura tan inteligente, ¿no? O sea, la inteligencia que significa etimológicamente interleyere, leer desde adentro. Moria ha hecho esa lectura desde adentro de la sensibilidad de la creadora. Muy linda, muy, una recreación de un poema hermosísimo, el que está, los poemas que le dedica a César, pues César es una relación muy especial que tienen ambos, ¿no? Pero ha recreado el poema con esa tonalidad, con esa sensibilidad, con lo que ha ejecutado la lectura. Muy bien. Jorge Luis, creo que tú tienes ahora la responsabilidad Clausurar el del evento. Gremio de Escritores del Perú para hacer un homenaje a Gladys Basagoitia por este olvido, para que su poesía siga vigente. Y además, también creo que debe haber un homenaje para la poesía de Sonia Luz Carrillo. Ya han empezado los homenajes, pero creo que debe haber un homenaje mayor. Son tantos años de creación que ella tiene, son como 50 años también, ¿no? Te doy la palabra. Son bastantes. Sí, Las son mujeres no muchas. queremos decir nuestra edad. No, no es eso. Si yo lo digo, voy a cumplir 74 años y estoy feliz de estar con esta vitalidad sobre el planeta. He caminado mucho y ahí voy. Sí, también estuve revisando antes del encuentro un poco la obra, ¿no? De Jorge Luis, de Sonia Luz. A veces cuando uno empieza a escribir, a veces hay ciertos aires de juventud que son muy propicios para la escritura, pero que también a veces detienen, ¿no? Como como querer un poco, de algún modo, escribir sobre lo que ya se ha escrito y dejarlo un poco atrás, ¿no? Cuando más bien hay que volver sobre esos pasos. Yo siempre he pensado como eh, la palabra como algo enorme, ¿no? Cada poeta hace un recorrido diferente en la palabra, ¿no? Algunos van de frente, otros la bordean, ¿no? Eh, Otros la acarician, la tocan, otras se revuelcan en medio de la palabra, ¿no? Y lo que permite la lectura de poesía es conocer cada poeta qué ha hecho con la palabra, desde dónde la ha abordado, ¿no? Y eso permite primero disfrutar de ese camino que ha tomado el poeta. Yo siempre primero pienso en ese disfrute de la poesía, en sentirla, en vivirla. Y luego te permite también eh, no, tener esa luz de hasta dónde puedes llegar, de que eso que de repente que tú piensas que no es poesía, pues sí, porque ya está esa luz, ese faro de otros poetas que te han antecedido y permiten un poco iluminar eso, ¿no? Eso es lo que yo creo. De acuerdo contigo, Glorita, completamente de acuerdo, estamos en el mismo lenguaje. De hecho, una de las líneas centrales del gremio de escritores del Perú en la gestión actual va a ser precisamente esa, ¿no? La de poner en cuestión y remontar, ¿no? El silencio frente a un conjunto de voces, no solamente poéticas, sino literarias, que siendo brillantes, siendo altísimas, permanecen un poco en la penumbra, ¿no? En el subsuelo. Creo que lo que queda en una de las líneas de esta tarde, ¿no? Del homenaje a Gladys, es que efectivamente hay un desencuentro
entre la gran producción, la vasta y riquísima producción poética nacional y la imagen dominante que tenemos de ella, ¿no? La imagen que recibimos de ella. Y que por fortuna hay esfuerzos, hay huellas, hay caminos abiertos. Ya hemos hablado del maestro Vaquerizo, efectivamente el aporte de Curso de Realidad de Sonia Luz y Ricardo es valioso, y hay otras huellas regionales también que hacen lo propio. Entonces todo eso va configurando una suerte de contrapeso, ¿no? De contrapeso desde el lado de la realidad, para ir construyendo, ¿no? Una visión distinta, alternativa, ¿no? Por ejemplo, no es posible, digo yo, que las generaciones actuales no tengan a disposición, ¿no? Como debiera ser la gran poesía de Rosa del Carpio, por ejemplo, ¿no? O de Ana Berta Vizcarra, ¿no? O de Carolina Ocampo, ¿no? Que son menores todavía que Rosa del Carpio, pero que siendo grandes poetas no son lo suficientemente disfrutadas, ¿no? Y leídas. Y así podríamos hablar de una enorme cantidad de voces, lo cual configura más que la necesidad de rescatar nombres puntuales, más que eso, ver o percibir cuál es la base, el cimiento sobre la cual se levanta la imagen que tenemos de la producción poética peruana, ¿no? Y al juzgar de esa manera, configurar una nueva base, un nuevo cimiento, ¿no? Que efectivamente busque qué es entrañar, qué bucear en las aguas más profundas de ese mar caudaloso que es la gran poesía. Pero, por ejemplo, investigo eso porque en realidad soy un apasionado de esa línea del trabajo literario. En Piura hay voces poéticas realmente notables, ¿no? Notables, que tranquilamente pueden aparecer o deberían aparecer en cualquier antología de las más exigentes, ¿no? Y así en otras regiones, ¿no? Entonces, hay un trabajo fuerte por hacer, y por eso quienes nos siguen, quienes reciben, ¿no? Digamos, la huella, ¿no? El desafío, la gente joven que viene atrás, es muy importante que tengan presente que la poesía es evolución y continuidad, ¿no? Y que es creación y reverencia y ruptura, pero sobre la base de lo que existe, ¿no? Sobre la base de un proceso, de un camino que viene desde mucho atrás, ¿no? Y ese es un poco el amoroso desafío que tenemos todos, ¿no? Creo que esta tarde, Lolita, y muchísimas gracias por la iniciativa, la propuesta, esta tarde se suma ese conjunto de tertulias literarias con el filo, con la inquietud de desbrozar caminos, ¿no? De abrir brecha, ¿no? Y que va a seguir de todos modos con otras actividades, otras jornadas, otros homenajes, otras revaloraciones, ¿no? En las que estamos empeñados, ¿no? Por eso siempre, pues, no va a ser excesivo el brindis por la poesía, que es un brindis por la libertad, ¿no? Por la libertad, por esa sensación de pureza, de transparencia que nos asalta a todos cuando disfrutamos los valores más sublimes de la vida, la justicia, la solidaridad, los sueños con un mundo mejor, ¿no? Por eso es que, Lorita, nuevamente gracias Sonia Luz, a todos ustedes, a Regina, a Morian, y el brindis nuevamente por la poesía, ¿no? Muchas gracias. Nos despedimos. Gracias a todos. Gracias, Glorita, gracias. Gracias, Sonia Luz. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Moria. Gracias. Sonia Luz, Jorge Luis, Reginaldo, Moria.